Muchísimas gracias, Ricardo, por estar aquí Muy hoy. bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, gran cuestión, el ajuste, ¿no? El ajuste fiscal que se ha estado llevando adelante en este gobierno. ¿Es una de las salidas para salir de la crisis en Argentina, para dejar la crisis atrás? A ver, precisemos un poquito. Los 2 primeros años no hubo corrección. En realidad, yo diría que hasta el déficit se amplió. Entre el 16 y el 17, comparado con el 15, el déficit se amplió. Es decir, los 2 primeros años lo que se hizo fue financiar la herencia con una gran colocación de deuda. Yo diría que la corrección de los desequilibrios comenzó en el 18 y se ha hecho más intensa en el 19. Me parece que nadie, por sentido común, creería que los problemas de Argentina se pueden encauzar endeudándose crecientemente. Es decir, yo digo que eso no hay que ni discutirlo. No es viable, no es razonable y O sea, nos llevaría... el endeudamiento sin otro tipo de correcciones bien estructurales. Es decir, si usted quiere incrementar persistentemente el endeudamiento, usted termina en un desastre. Entonces, eso no hay más remedio que corregirlo. Es como, para poner una figura más simpática, es como si yo empezara a engordar y a los 150 kilos creyera que la respuesta a mi problema es aumentar el ritmo de mi ingesta. No es razonable. Eso, Bien, muy no hay claro. que perder tiempo con eso porque eso no se puede. Ahora, mi impresión personal es que en la medida que el país se vuelva más normal, es decir, más parecido al resto de los países, y normalice su endeudamiento, que es básicamente el déficit, es eso. El endeudamiento no viene del aire, un maná del cielo, es la suma de los déficits. Sí. En la medida que normaliza eso, eso va a permitir que el costo financiero de la deuda baje y eso permita recuperar la inversión, el empleo, las exportaciones. Ahora, hemos llegado hasta aquí. Eso a futuro suena muy interesante, pero la situación es más crítica, ¿no? Usted tiene en su experiencia como dirigente político una experiencia de ajuste de 15 días muy claves en aquel gobierno de la Alianza como exministro de Economía, ministro de Economía de entonces. Ese ajuste de esos 15 días que fue tan cuestionado, ¿se parece al ajuste que tuvo que hacer el gobierno en los últimos meses? No, probablemente aquel era un octavo de lo que ha hecho el gobierno ahora. Era muy pequeña la corrección. Yo creo que había en esa época una falta de perspectiva por parte de la opinión pública y yo diría del liderazgo que tenía la Argentina, del inmenso costo que íbamos a pagar si no evitábamos que esa situación se fuera de control. En realidad la corrección que yo propuse en aquel momento era muy pequeña, era simplemente reencauzar el programa en las metas anuales que teníamos. ¿El déficit fiscal de entonces de cuánto era? Era relativamente pequeño, pero la Argentina no tenía, producto de un terrible shock externo. La gran diferencia con la actualidad es que en la actualidad no hay un problema externo, fueron errores propios, heredados y sostenidos por la actual administración. O sea, heredó una situación muy difícil y en lugar de corregirla, la postergó en el tiempo, que yo creo que fue un error grave. En aquella época no hubo ese problema. En aquella época lo que tuvimos fue un terrible tsunami externo, una gran contracción de las circunstancias externas. Se nos derrumbaron los precios de las commodities, producto de la crisis asiática. La caída de los precios de las commodities llevó a Rusia al default y eso cerró el mercado de capital para los países emergentes. Para dar una idea, Brasil pagaba 14% de tasa en los mercados internacionales y hoy paga 4%. O sea, estamos frente a un animal muy distinta. La crisis en el precio de las commodities que se cayeron a 1/3. Más el cierre del financiamiento internacional derrumbó a Brasil. Entonces fue una tormenta perfecta, todos los frentes nos venían encima. Cuando usted tiene una contracción de sus ventas y de sus ingresos, de la magnitud que tuvo Argentina en ese momento, si usted no se adecúa a eso, lo que hace es estallar. Si nosotros hubiéramos seguido adelante con el programa de marzo del 2001, que fue lo que hicieron los países europeos en la crisis después del 2008,
nos hubiéramos recuperado rápidamente y hubiéramos evitado la catástrofe del 2002. Ahora, Ricardo, ese programa de esos 15 días que usted intentó implementar en esos 15 días, ¿contra qué nivel de déficit fiscal estaba muy luchando? Bajo. Nosotros estábamos en superávit primario, hoy no estamos todavía en superávit primario. Que era 1 punto, 2 puntos del PBI. Claro, no era un déficit grande, primero porque los ministros que me habían precedido eran disciplinados. Usted puede no gustarle o discrepar con los doctores Cavallo, Fernández y Machinea, pero no eran ministros que andaban repartiendo. Es decir, el gasto no se había desbordado, lo que se había contraído eran nuestros parámetros externos. O sea, nos había venido un tsunami. Y ahora, la opinión pública y la dirigencia política pretendían que ignoráramos el tsunami. No, pero está bien, o sea, las condiciones externas eran particularmente delicadas e muy inquietantes, delicadas, ¿no? cosa que hoy no ocurre. Claro, bueno, pero digo, para entender la lógica política y que hay detrás de la resistencia a aplicar un ajuste. La miopía, ese fue. Pero ¿en cuánto impactaba, en términos también porcentuales, el ajuste al gasto muy público? Muy poquito. Era una corrección de 0,6 del producto. Van aproximadamente por 10 veces ese número. Bien. 10 veces ese número. Eso le da una idea de la miopía. Hoy es 10 veces. No, en aquella oportunidad. La miopía fue colosal. Ahora, la miopía fue de parte de la clase dirigente de ese momento. Terrible. ¿O de la opinión pública? Yo diría de ambas, porque la opinión pública no quería reconocer los problemas. O sea, cuando usted tiene un error de esa magnitud, es no solo un error grave de la clase dirigente que tiene que tener una actitud docente, sino que la opinión pública quería suponer que nosotros no estábamos sometidos a la ley de gravedad. El nivel de vida de un país depende de la productividad y los precios internacionales. Ahora, uno de los cuestionamientos que se le hace a esa política de ajuste es que impactaba en rubros muy esenciales de la vida social, como era la educación, el salario docente, el presupuesto de las universidades. Vamos despacio, porque eso de la historia está ahora sobre la mesa, ahora es fácil mirarlo. Déjeme agregarle algo más. Le hago esa pregunta porque, bueno, en una entrevista de hace unos días, el economista Bernardo Kosakov plantea que el ajuste es necesario, pero que hay que ver cómo se hace sin impactar en los sectores que menos tienen. A ver, en ese caso no se impactaba en los sectores más vulnerables de la sociedad. Se había concentrado la corrección en los sectores más ricos de la sociedad. La corrección planteaba una baja del gasto, por ejemplo, en educación del 4%, que había subido en universidades 100% entre 1992 y 2001. Escuche el número. Se había duplicado en los 9 años anteriores, mientras el gasto en defensa, yo venía de ser ministro de Defensa, había bajado entre 1992 y 2001 en términos nominales. O sea, veníamos de un gasto muy importante. La baja que se produjo producto del desorden y de las brutales medidas del 2002, produjo una caída del gasto no del 4%, sino de más del 50%. Lo que usted dice es que su política de ajuste, que fue tan rechazada por la sociedad, comparada con la posterior a 2002, era insignificante. Comparado con el programa dual de René Rincón Labaña, fue insignificante, por una razón muy simple. Cuando usted devalúa, produce en esa magnitud que se devalúa, recuerde que se devaluó de 1 a 4 sin ajuste de salario y jubilación. ¿Usted se da una idea de lo que estamos hablando? Piense que este año las jubilaciones van a terminar subiendo alrededor del 50%. Imagínese lo que sería esto sin corrección de salario y jubilaciones. Eso, yo creo que mucha gente ignoró lo que pasó en esa época, pero no lo ignoraron los gobiernos europeos. Irlanda, Portugal, España y Grecia siguieron los procedimientos que yo había sugerido. ¿Y por qué los siguieron? Viendo lo que había pasado en la Argentina, nadie más repitió esta locura. Ahora, Ricardo... por eso yo digo que la historia me dio la razón. Y obviamente es muy difícil discutir el pasado con los protagonistas, pero digo, yo estoy con toda la tranquilidad de mirar qué hicieron otros países sometidos a los problemas que nosotros teníamos y qué hicimos nosotros. Ahora, nadie repitió el experimento. Lo traigo al presente, ¿no? La Argentina ha hecho, como usted señalaba, un ajustazo en los años 2002 con la devaluación. Brutal. Ahora, estamos otra vez en la misma encrucijada de plantearnos la necesidad de un ajuste, de una inflación que no se puede controlar. ¿Qué es lo que está fallando que no se logra entrar en un sendero razonable? Yo diría, a ver,
el país ha corregido, no puede gustarle o no como se ha hecho. A mí me hubiera gustado que no hubieran perdido 2 años, hubiera sido mucho menos brutal lo que pasó si se hubiera trabajado desde el principio. Yo creo que hubo muchos errores. Pero si uno mira las cuentas externas del país, de un déficit de, digamos, de alrededor de 40.000 millones de dólares, estamos en un déficit de 5.000 millones. Obviamente, endeudarse 40.000 millones por año era delirante, delirante. Entonces, ahora 5.000 millones o a cero, si los precios no hubieran caído, estamos en un nivel que pasa a ser plausible. El desequilibrio fiscal todavía permanece, a mi criterio, alto, porque los costos de endeudamiento de Argentina son muy elevados, lo que justifica que usted se endeude o no. No voy a usar a un ortodoxo, voy a usar a Keynes. Keynes decía que si la tasa de interés es extremadamente baja, usted puede tener déficit. Los japoneses hoy. Si la tasa es alta, usted tiene que tener superávit. No es idea mía. Digo, esto es una cuestión básica del libro de texto, del protocolo. Entonces, yo diría, la corrección en el sentido de que la tasa de inflación vaya bajando, el desequilibrio fiscal vaya bajando, el desequilibrio externo vaya bajando, está ocurriendo. A mi gusto, estuvo mal haber agravado la circunstancia al comienzo para después tener que sobreajustar al final. No me parece inteligente. A ver, Maquiavelo, ¿qué dice? Todo el mal al principio y el bien al final. Acá hicieron exactamente al revés. Ricardo, ¿qué va a pasar con los impuestos? El año que viene hay una baja, bueno, en retenciones, en una serie de cargas. En algunos, eso lo veremos. Y bueno, en teoría. Eso lo veremos. La promesa es esa de la carga impositiva intentaría ser menor desde el gobierno. ¿Cómo se financia un déficit? ¿Cómo se financia un país cuando, bueno, el endeudamiento no puede crecer, hay recesión, se bajan los impuestos? Los impuestos se van a bajar cuando bajen los gastos. No hay otra forma. Y creo que está mal prometer eso si no se bajan los gastos. Ahora, si usted me dice si el país tiene que bajar los impuestos, los tiene que bajar porque son extravagantes. Son impuestos que no cobran ninguno de nuestros vecinos. Es verdad también que ninguno de nuestros vecinos tiene el inmenso tamaño de Estado que nosotros hemos creado, ese inmenso número de gente que depende. Usted piense que yo todas las mañanas, a la edad que tengo, salgo a trabajar con todo, porque los 9 millones que trabajamos tenemos que bancar a los 20 millones que dependen del presupuesto. Entonces, es casi inevitable que a la familia mía yo tenga que agregar 2 familias más. Eso no ocurre en ningún país del mundo. Tenemos que cambiarlo. Tenemos que hacer que la gente que depende vuelva a depender de ganar el pan con el sudor de la frente y que los que trabajan denodadamente reciban un alivio, porque el riesgo que corremos es que no atraigamos gente a invertir y a crear empleo. Lo que es desesperante en la Argentina es que haya más inversión, más creación de empleo y más exportaciones. Ese es el camino de salida. Pero usted imagina que esa gente que de alguna manera recibe los beneficios de esta carga impositiva alta es gente que no tiene la voluntad de trabajar. No dije eso yo. Por eso yo digo que los incentivos están generados para que la gente dependa de las ayudas y no del trabajo. Pero usted podría volcar esos incentivos a que estimulen el trabajo. O sea, hacer que el incentivo, que usted convierta la dependencia del Estado de ayuda en un estímulo a contratar en el sector productivo a esa gente. Eso cambiaría, eso no lo inventé yo, lo hizo el presidente Clinton en Estados Unidos. En inglés se llamó pasar del welfare, de vivir de la ayuda, al welfare, de vivir del trabajo. Es verdad que parte de los recursos se usaron para subsidiar el empleo en el sector privado. Ahora, en el sector privado, a ver cómo es eso. Claro, o sea, lo que hizo usted fue utilizar recursos que antes se gastaban para que la gente no trabajara en ayudar a que se le diera trabajo en el sector privado y se reintegraran al sistema productivo. Con la lógica de que cuando usted gana el pan con el sudor de la frente, da un buen ejemplo a sus hijos, se vuelve mejor ciudadano, se vuelve más exigente. ¿Qué subsidios al sector privado, Ricardo? ¿A qué se refiere usted? Bueno, una cosa que se puede hacer es bajar los impuestos al empleo. Argentina tiene los impuestos al empleo más altos del mundo.
Eso no es razonable. ¿Usted por qué le pone impuesto a los cigarrillos, al consumo de combustibles? Porque cree que son malos. Para desalentarlo, o sea, claro. para desalentar algo que hace mal a la salud o que contamina el medio ambiente. Esto ocurre en todo el mundo. Usted pone los impuestos para desalentar la utilización de combustible o la utilización del consumo de cigarrillos. Imagínese qué es lo que tiene que hacer usted para desalentar el trabajo. Ponerle impuestos. Bueno, nosotros hemos sido exitosos. Hemos puesto enormes impuestos al trabajo y tenemos un problema inmenso. Se lo digo de una manera muy simple para que toda la opinión pública lo tenga claro. En España hay 20 millones cotizando en la Seguridad Social. Nosotros tenemos 11 o 12. ¿Dónde está la diferencia? Es que creamos incentivos para que la gente no trabaje. O trabaje en negro, que no cumpla la legalidad. Y eso le hace daño a la sociedad, a la economía y a la propia prosperidad de esa gente. Ahora, No es que yo estoy pensando en no ayudarlos, al revés, estoy pensando que le den una salida a ellos, a sus hijos, al marco moral referencial en el que se mueven. Es decir, depender de otros, depender de la, digamos, de la beneficencia pública genera un daño muy grande a la calidad de nuestra democracia, a la fortaleza de nuestra sociedad, a la dependencia de la gente. Cuando usted necesita un ciudadano que se crea autónomo, que tenga las exigencias de alguien que no depende de otro. Ahora, esa interpretación que es muy interesante, al mismo tiempo deja fuera la responsabilidad de las administraciones, las dirigencias políticas que ocupan el Estado en las distintas gestiones de gobierno y que de alguna manera son las que están alimentando ese gran monstruo, ¿no? No es una cuestión de la gente que no quiere trabajar, sino de que hay una... Pero hay una especie yo nunca de... dije eso. Lo que está mal en la Argentina, lo que está profundamente mal en la Argentina es la calidad de nuestra dirigencia. Y en particular la política. O sea, es muy mala calidad porque ha generado un fracaso colectivo formidable. Hace 70 años que retrocedemos en relación a nuestro vecino y hace 12 años que no crece el ingreso per cápita. ¿Qué más necesitan? ¿Qué prueba más necesitan de un fracaso general? Ahora, frente al fracaso, yo digo, no sigamos haciendo más de lo mismo. Cambiemos la regla de juego. Yo en general no creo que la gente nuestra, cuando se va de acá, funciona igual que y es mejor que en el exterior que los otros. ¿Por qué ocurren las cosas que ocurren acá? Porque la regla de juego lo inducen a Bueno, eso. pero a ver, eso es pensando en clases medias vigorosas en términos intelectuales, pero hablamos de una sociedad que tiene más del 30% de su población en niveles de pobreza, Ahí es más bajo fuerte nivel de educación. Pero justamente ahí es donde es más fuerte el efecto. Usted no se imagina que no estoy pensando en contratarlos como ingeniería en las agencias aeroespaciales de Argentina. Pero el empleo privado tiene posibilidades de emplear absolutamente, poblaciones y generaciones con bajo nivel educativo. Absolutamente. Lo que va a ocurrir, y es natural que ocurra, que la calidad de los empleos no va a ser la misma de cuando usted tiene un alto capital humano. Pero por eso ahí la responsabilidad es del Estado. Hay un Estado que está en deuda con la gente. Eso requiere una inversión muy extendida en el tiempo, que toda mi vida me he pasado poniendo la prioridad ahí. Usted tiene que nutrir del útero a los 2 años, porque si no, no se desarrollan las redes neuronales. Tiene que estimular tempranamente y tiene que hacer un esfuerzo en materia educativa formidable. Eso es lo que va a permitir que el nivel de vida y la calidad de los empleos mejore. De eso no tengo duda. Ahora hay un presente de la gente hoy. Con las limitaciones que tenga, es mejor que hagan los servicios que su capital humano le permite hacer, a que no hagan nada. Eso de no hacer nada hace daño. Está clarísimo. Digo, son cuestiones de qué horizonte temporal se pone, Ricardo. Estoy obsesionado con ese tema. Yo creo que el mejor entrenamiento es el entrenamiento en el trabajo. Piense que nuestro abuelo inmigrante, mire el caso de mi abuelo. Mi abuelo vino de Irlanda, no hablaba el idioma, vino en una situación de marginalidad extraordinaria. Se mataba trabajando, pero salió adelante y sus hijos fueron académicos. Mire lo que era el potencial. Ahora,
trabajaba 70, 75 horas semanales. Era un obsesivo. ¿Pero usted cree que los sectores vulnerables de la Argentina, mal pagos y en la informalidad, no trabajan 70 horas semanales? Yo diría, no, yo estoy diciendo que si se crean las condiciones para fomentar el trabajo, se hace un bien enorme. En particular a esa gente se le hace un bien a la economía, se crean alicientes enormes a la gente que paga los impuestos. Es decir, usted crea una sociedad más valiosa. ¿Por qué cree que el presidente Clinton hizo esa reforma en los Estados Unidos? ¿Porque creía que iba a perjudicar a su base electoral? ¿O porque creía que su base electoral iba a reaccionar muy favorablemente a largo plazo? A esa gente no habría nada mejor que ofrecerle que un trabajo. Estamos de acuerdo. Ahora, moralmente. Hay un presente y un futuro. Es decir, en relación al futuro se plantea esta idea de que, bueno, hay niños que necesitan ser nutridos. Que no está referido Ahora, a la capacidad de trabajo, está referido a otra cosa. Está referida a la calidad del trabajo que van a tener y a los niveles de vida que van a tener acceso. Bueno, y a la posibilidad de formar a esas personas. Es verdad, como dice usted, ahora, pero en el presente... ¿qué es lo que crea trabajo? Para que se entienda definitivamente. Lo que crea trabajo es la inversión. Usted tiene que invertir. Si tiene un problema en la Argentina es que invierte muy poco. Y no puede invertir porque el ahorro que debería ir a la inversión se lo chupa el déficit del sector público, el gran enemigo del crecimiento, el gran enemigo de la prosperidad, el gran enemigo de que nuestra gente más pobre crezca. Pero, es ese déficit fiscal que destruye el futuro. Pero, Ricardo, gana las elecciones, no importa cuál de las fuerzas políticas, y al día siguiente tiene que pensar una política pública que beneficie a la pobreza de hoy en términos del presente, de quienes no hay ninguna mejor que crear trabajo. Ya hoy están condenados de alguna manera por esa situación. No tienen posibilidades de un reaprendizaje en el largo plazo. Va a llevar mucho tiempo. Hoy hay que ayudarlos. No estoy pensando Bajamos el gasto público de planes sociales. No estoy pensando en que aprendan a hacer otra cosa. Estoy pensando que utilicen las capacidades hoy disponibles en lo que esté al alcance de una economía que requiere movilizar. Una de las cosas que usted observa en la Argentina es que la tasa de actividad, la gente que participa en el mercado de trabajo es baja. Sí, sí. Es baja. Entonces, sí, no el empleo estoy está diciendo estancado, nada sí, que no se pueda hacer y que no hayan hecho nuestros vecinos. O sea, no estoy inventando. Ahora, históricamente el gasto social ha ido creciendo en Argentina, muy ¿no? fuerte. Bueno, entonces hay un tema ahí de que es bastante difícil de torcer ese destino, ahí ¿no? usted me puede decir dónde usted enfatizaría. Bueno, yo creo que es muy importante, por ejemplo, que un gasto muy redistributivo es el gasto en salud. Ese gasto que va a vacunar, a prevenir las enfermedades. Miren, en salud hay que evitar hacer daño y hay que prevenir la enfermedad. Igual que en economía. Lo peor en economía son las crisis. Esa es mi gran censura del gobierno actual. Lo que hay que hacer es evitar las crisis. O sea, gasto en salud y en educación. Hay que hacer un esfuerzo muy sistemático de facilitar el acceso a todo este programa nutricional, a todo este programa de vacunación, a todo este programa de prevenir enfermedades que es vital para que tengan, digamos, la potencialidad de absorber el conocimiento. ¿Salud y educación? En educación es exactamente igual. O sea, usted necesita generar en la gente la posibilidad de acceso a educación. Ahora, yo creo, por ejemplo, que el diseño de nuestro sistema no facilita eso. Si nosotros le diéramos a cada familia más pobre una beca para que elija el colegio, les puedo asegurar que veríamos una revolución educativa. Bueno, es muy discutido el sistema de financiar la demanda. Una beca, ¿no? para que elijan. Dejémosle elegir a la gente. ¿Usted cree que elegirían mal o elegirían bien? Bueno, Chile tiene un problema de segmentación social a partir del sistema de financiación de la demanda. Suecia tiene ese sistema. Fíjese que no estoy eligiendo un país que no es igualitario, un país muy igualitario. Pero es que fíjese, los instrumentos... Es igualitario el sistema educativo porque el país es igualitario, no por la financiación de la demanda. No, ahí viene un punto. ¿Quién cree que usufructa las diferencias acá en la Argentina? Yo tengo muy claro, las clases altas, porque el sistema está hecho para eso. Si usted le da becas, fíjense que estoy diciendo becas a los más pobres. Mire la revolución que haría. Sería una revolución pero de carácter cósmico lo que haríamos. A los más pobres le damos acceso a que elijan la educación. Sería una revolución.
¿La educación quiere decir esa elección se daría entre educación pública y educación privada o la escuela del barrio? Donde ellos quieren. Donde ellos quieren. Eh, Lo mismo le haría con la salud. Le daría esos sectores vulnerables que quisieran elegir, por ejemplo, estudiar en una escuela de un barrio de clase media, pero tendrían que viajar. ¿Podrían abordar ese costo? Bueno, eso lleva a una definición más compleja, si habría que hacer el transporte a otros barrios. Eso usted sabe que en Estados Unidos se hizo mucho para facilitar la integración racial. Yo creo que hay escuelas cercanas en nuestro país que no sería tan difícil. No, me parece que no tenemos ni tensiones religiosas, raciales, como para agregar ese ítem, pero no lo veo criticable. Sí, la fórmula en Estados Unidos se la llama Inner City School, las fórmulas de las escuelas vulnerables y los chicos eligiendo, ha producido enormes sesgos y poca equidad de calidad educativa. Bueno, pero eso está mal medido. ¿Por qué está mal medido? Porque el problema es conjeturalmente, no con lo que yo tendría en una sociedad deseable, sino conjeturalmente con lo que tenemos ahora. Yo estoy seguro que mejoramos. Ahora, si usted me dice, ¿va a llegar a un estatus igualitario? Eso yo no le dije. Yo le dije que vamos a mejorar respecto a ahora. Entonces, ¿cuál es la medición relevante? ¿Respecto a cómo sería un sistema perfecto o respecto a la situación que tenemos ahora? A mí me parece que la evaluación es el sistema que tenemos ahora. Yo creo que eso ha progresado enormemente en Estados Unidos. No lo suficiente para disolver las diferencias. Ha progresado respecto al sistema preexistente. ¿Qué es la forma de medir? Usted no me puede medir a mí diciéndome ¿por qué López Murphy con su estatura no fue basquetbolista? Bueno, no tuve la oportunidad. Yo tenía ciertas aptitudes de estatura para ser basquetbolista. No tuve esa oportunidad. Entonces, es injusto ponerme que subaproveché esa facultad. No, bueno, opté otras cosas. Opté cosas que me parecían más sencillas de hacer, como la natación. A lo mejor me hubiera ido mejor en el básquet. Bueno, una conversación apasionante que terminó en educación. Muchísimas gracias, Ricardo López Murphy, por este análisis. Y disculpe mi temperamento para discutir, pero creo que es muy vital el argumento que yo hago. No busquemos lo óptimo a veces es inaccesible. Veamos si podemos progresar a una sociedad mejor que la que tenemos. Bien, muchísimas gracias. Un gusto. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo. No se vayan, ahora viene Chiche Duhalde para pensar la Argentina electoral y la Argentina que